Muy buenas. El día de hoy les presentamos un tema de la física bastante curioso: medición del calor. La medición del calor es el proceso conocido como calorimetría. Se introdujo a finales del siglo XVIII. Los científicos de este tiempo, al observar los procesos de transferencias de energía térmica, llegaron a las siguientes conclusiones. Cuando un objeto material, por ejemplo, una herradura de hierro muy caliente, es sumergida en agua, se genera un aumento en la temperatura del líquido. El cambio resultante es la temperatura del agua, depende de ambas masas y de la temperatura inicial del objeto. Número 2. Cuando dos objetos similares del mismo material muy calientes, por ejemplo, dos bloques de acero a la misma temperatura, son sumergidos en baños de agua idénticos, respectivamente, el objeto de mayor masa genera un cambio mayor en la temperatura del agua. Número 3. Cuando dos objetos del mismo material, de igual masa y a temperaturas diferentes son sumergidos en baños de agua idénticos, respectivamente, el objeto más caliente genera un cambio mayor en la temperatura del agua. Número 4. Por último, si dos objetos de composición diferente, pero de masa y temperatura inicial iguales, son sumergidos en baños de agua idénticos, el cambio en la temperatura del agua es diferente para cada material. Las conclusiones anteriores las podemos sintetizar describiendo los objetos en términos de la definición de los siguientes conceptos: capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de calor que se requiere para elevar su temperatura en una unidad. Matemáticamente, la capacidad calorífica de un objeto está determinada por capacidad calorífica del objeto igual a calor añadido al objeto entre cambio o variación de temperatura. El calor específico de un material es la cantidad de calor requerida por este para elevar en una unidad la temperatura de una unidad de masa. Dicho de otra manera, el calor específico es la capacidad calorífica de una sustancia por unidad de masa. Es decir, calor específico de una sustancia es igual a la capacidad calorífica entre masa. Un material o una sustancia con un calor específico elevado, como el agua, requiere mucho calor para cambiar su temperatura, mientras que otro con un calor específico bajo, como la plata, requiere poco para modificarla. De forma análoga, un material o sustancia con un elevado calor específico tarda más tiempo en calentarse o enfriarse que uno con bajo calor específico. Una cantidad de agua relativamente pequeña absorbe una gran cantidad de calor, lo que produce un cambio de temperatura muy pequeño. Una papa al horno o el queso fundido pueden quemarnos fácilmente la boca, ya que tienen un alto contenido de agua, y dado su alto calor específico, no se enfrían rápidamente como otros alimentos. Debido a su elevado calor específico, el agua se utiliza en los radiadores de los automóviles para refrigerar el motor. Si en ellos se empleara un líquido cuyo calor específico fuera menor que el del agua, el aumento de temperatura sería mayor para una cantidad dada de calor absorbido. Por otra parte, el agua también tarda más tiempo en enfriarse. Debido a esto, en el pasado nuestros ancestros colocaban entre las sábanas recipientes con agua caliente para calentarse. Muy bien, bueno, para el primer problema es bastante fácil. El problema dice lo siguiente: ¿en cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 400 gramos de cobre de 30 grados Celsius a 70 grados Celsius? El calor específico del cobre aquí nos lo dan, que C viene siendo el calor específico de la sustancia, 390 joules, y así. Ya sabemos que Q significa el calor que aumenta el objeto, o sea, el calor que se le añade al objeto, y la masa del cobre equivale a 400 sobre 1000 kilogramos, que es igual a 0.40 kilogramos. Muy bien, entonces aquí tenemos esto y ya tenemos la fórmula. Ahora hay que ver cómo la podemos sustituir. Entonces vamos a lo siguiente. Tenemos que tener la masa. Y la masa ya nos la dan, porque es 0.40 kilogramos. Luego ocupamos el calor específico de la sustancia, que viene siendo 390 joules sobre kilogramo y todo eso. Luego sigue el cambio de temperatura. No puedo poner el triángulo, pero vamos a imaginarnos que ahí está el triangulito, que viene siendo
30 menos 70. ¿Por qué? Porque el 30 está cambiando a 70. Es decir, que hay un cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura es igual a 40 grados Celsius. Muy bien. Ahora solo tenemos que sustituir. M va a ser la M de aquí, que es 0.40. C va a ser 390 joules sobre kilogramo por Kelvin. Y la temperatura, el cambio de temperatura va a ser 40. Okay. Y nos va a quedar así. Va a quedar así. Que estamos sustituyendo los valores. Y como resultado nos da 6240 joules. Que ese sería el calor añadido al objeto. Pero ahora, si lo queremos convertir a calorías, pues tenemos que buscar la equivalencia. Y una caloría equivale a 4.186 joules. Entonces, para saber el cambio total, solamente tenemos que hacer las conversiones simples que ya conocemos. Aquí usaron así, pero hay diferentes métodos. Pero esto es lo más sencillo y esto es lo más sencillo. Y al hacer 6240 joules por una caloría sobre 4.186 joules, nos da el resultado de 1490.7 calorías. Y ese sería el calor que se requiere elevar la temperatura. Ese es el calor que se requiere. Hasta aquí. Muy bien, el siguiente problema nos dice: ¿qué cantidad de calor se liberará cuando 80 gramos de plomo se enfríen y pasen de 45 a 15 grados? El calor específico del plomo es 130 joules sobre kilogramos por Kelvin. Ok. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es la masa de la sustancia. La masa va a ser igual a 800. La masa va a ser igual a 800 sobre 100 sobre 1000, perdón, porque eso es lo que equivale a un kilogramo. El gramo lo tenemos que convertir a kilogramo y eso nos da 0.8 kilogramo, 0.800 tal. Ok, lo siguiente que tenemos que calcular, bueno, que es lo que ya nos dan, es el calor específico de la sustancia, que ya nos lo dan. Aquí está. 130 joules, que no lo voy a escribir. Muy bien. Y lo que sigue es el cambio de temperatura, que es el triángulo con la T, pero no tengo el triángulo, así que lo voy a poner así. La T queda... ahora tenemos que... Al 15 le tenemos que restar 45, porque de 45 va a pasar a 15. Y tenemos que sacar la diferencia que hay entre esos dos números. Entonces 15 menos 45 es igual... 15 menos 45 es igual a 30. Así que aquí ya tenemos todas las conversiones. Ahora solo queda sustituir. Ahí voy. Perdonen. Ok, lo siguiente es bastante fácil. Demasiado fácil. Lo que se tiene que hacer es ya poner la fórmula, que ya la tenemos por aquí, que ya la pusimos hace ratito, y ya tenemos este resultado, los joules y la diferencia, y eso como resultado nos va a dar los joules, que serían menos 3120 joules, y al tener ese resultado ya tenemos que se liberarán 3120 joules de calor. No pasa nada si queda negativo. Queda negativo porque aquí está perdiendo. Está liberando. Entonces cuando dice qué cantidad de calor se liberará, está perdiendo. Ahí va a quedar en negativo.
Vamos a seguir con el siguiente. Con el siguiente problema, que es el número 3. A un bloque de latón se le añaden 9360 joules de energía calorífica. Si su temperatura cambia de 30 grados Celsius a 90 grados Celsius, ¿cuál es su masa? El calor específico del latón es 390 joules sobre kilogramos por Kelvin. Ok, aquí tenemos la fórmula. Pero ¿qué pasa? Que la masa no la tenemos. Pero tenemos el cambio del calor. El calor añadido al objeto, perdón. También tenemos el calor específico. Y también el cambio de temperatura. Así que lo que se procede a hacer es sustituir la fórmula. Se cambian la igualdad, se mueve la masa hacia el lado izquierdo porque tenemos que despejarla para así poder obtener el resultado. Entonces esta se pasa, está multiplicando, este está normal, está multiplicando, pasa dividiendo, entonces queda la Q sobre el calor específico del objeto y el cambio de temperatura. Y eso ya es la fórmula, así que lo único que queda es sustituir los valores. Así que sabemos que el calor específico del objeto es 390. Sabemos que el calor añadido al objeto es 9360 joules. O julios, como les quieran decir. Y el cambio de temperatura. El cambio de temperatura es... El cambio de temperatura es 30 menos... No, perdón. 90 menos 30. Así está. Así que ya tenemos los valores sustituidos. Ahora vamos a ver cómo queda. Sustituimos los valores. 9360 joules sobre 390 joules sobre kilogramos por Kelvin y 60 Kelvin multiplicado por 60 Kelvin. Y ahora nos da 0.4 kilogramos. Y lo convertimos a gramos y nos da 400 gramos. Ahí está el resultado final para calcular la masa. Simplemente es sustituir la fórmula y es un procedimiento bastante